Saludos a todos, mi nombre es César Camacho y en compañía de mi compañero Sergio Julio vamos a hacer un análisis de datos sobre eh, los datos, el número de datos de reproducciones en la plataforma Spotify en los últimos meses. Para ello utilizamos un programa que hace el análisis de datos que se llama Kigo. De ahí tomamos los datos y vamos posteriormente a pasarlos a un Excel para ser analizados, teniendo en cuenta que pues hay que tener eh, el formato en CBS para pues poder hacer la lectura de estos y posteriormente hacer las siguientes toma de medidas. Para ello, ¿qué medidas vamos a analizar? Pues medidas de tendencia central, que sería la media, la mediana y la moda, y medidas de dispersión, donde vamos a encontrar la desviación, varianza y coeficiente de variación. Para ello vamos a empezar calculando el número de datos, que lo vamos a hacer con nuestro contar, ¿sí? Vamos a arrastrarlo sobre los datos que se van a analizar y nos va a dar el número de datos a analizar. Vamos a tener en cuenta la ecuación de la amplitud, donde vamos a hallar los datos, el dato máximo entre los datos y el dato mínimo. Esto lo vamos a dividir en los intervalos. ¿Cómo calculamos los intervalos? El intervalo se calcula de la siguiente manera: 1 más 3,33 por el logaritmo en base 10 de el número de datos a analizar. Eh, Vamos a encontrar nuestro intervalo K, que sería el número más cercano hallado, sería 8. Esto nos va a representar el número de intervalos que vamos a tener en cuenta para nuestro análisis. Ya teniendo los datos anteriores, vamos a calcular nuestra amplitud, que sería el dato máximo menos el mínimo sobre nuestro K o número de intervalos. Teniendo en cuenta los datos anteriores, pues vamos a hacer el siguiente recuadro, empezando por el número de intervalos que vamos a analizar, ¿sí? Para ello, vamos a tener presente nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Cómo vamos a calcular estos dos límites? Pues vamos a tener nuestro dato principal, que es el dato del límite inferior, que va a ser nuestro mínimo. A este dato le vamos a sumar la amplitud, donde vamos a encontrar que nuestro límite superior va a tener un valor de 1101,25. Esto lo vamos a hacer de, de la misma forma en escalera como datos acumulados, donde vamos a hallar nuestro límite superior. Vale, ahora para continuar, proseguimos a hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo hallamos la frecuencia absoluta? Pues vamos a tener en cuenta la opción de analizar datos. Ahí nos va a arrojar el histograma donde vamos a tener nuestros datos. Vamos a ingresar nuestros datos de entrada y la clase y las clases. Los datos de entrada serían todos los datos que vamos a analizar, en este caso el número de reproducciones de música, y la clase sería nuestro límite superior. Hacemos esto para hallar nuestra frecuencia. El número de frecuencia lo vamos a necesitar para el cálculo de nuestras medidas de tendencia central. Posterior a esto buscamos la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa vamos a utilizar el primer valor y lo vamos a dividir en el total de datos de la sumatoria de la frecuencia absoluta.
Ya analizando nuestra frecuencia relativa, procedemos a calcular el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Cómo lo realizamos? Eh, Vamos a multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100 y así sucesivamente con los demás valores. Al final vamos a hacer una sumatoria donde nos tiene que dar el 100%. Este valor no debe que ser ni menor ni superior, ya que pues se supone que no debe quedar una falla en la suma de los datos. Posteriormente vamos a hacer la frecuencia acumulada, que para calcularla vamos a tomar en cuenta nuestra frecuencia absoluta, que posteriormente vamos a seguirla sumando con la frecuencia absoluta siguiente y así sucesivamente para calcular cada uno de ellos. Al final nuestra frecuencia absoluta tiene que dar el número de datos totales analizados. Para la frecuencia acumulada relativa, absoluta relativa, perdón, vamos a tener en cuenta el dato de la frecuencia absoluta y el dato de la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a dar el dato de la frecuencia acumulada, lo vamos a dividir en el total de datos de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente vamos a hacer la acumulación hasta que nos dé el 1. Este dato acumulado nos va a decir si los datos totales están, no encontramos ninguna falla en la sumatoria de estos. La frecuencia acumulada relativa porcentual la vamos a tener en cuenta con la frecuencia acumulada y la vamos a multiplicar por 100. Y así vamos a mirar si nuestros datos finales son el 100%. Vamos a empezar a hacer nuestros cálculos para hallar nuestras medidas de tendencia central. Para ello vamos a empezar con la media. Para la media tenemos la siguiente fórmula, que es sumatoria de xi por fi todo sobre n, que viene siendo nuestro xi, vendría siendo, que sería nuestra marca de clase. Antes de esto vamos a hacer un gráfico de frecuencia. Para este gráfico vamos a tener eh, lo siguiente, que sería los números de intervalos que va a estar en nuestro eje y nuestra frecuencia absoluta que va a ser nuestro eje X. Y esta es la representación de los datos y la acumulación que hay en cada uno de los intervalos. ¿Qué nos representa cada uno de los intervalos? Ahora continuamos con nuestra media. Para hallar nuestra media vamos a tener entonces la siguiente fórmula, que es la media igual a la sumatoria de la